Este relato surgió de una charla que tuve, la cual pasó rápidamente a convertirse en una entrevista en vivo con un amigo del vecindario. Su nombre es Gabriel. Hoy, pensé en contarles la historia en lugar de leerla desde la perspectiva de quien la vivió. Una tarde, Gabriel y yo estábamos conversando cuando el tema de la charla tomó un giro hacia lo sobrenatural, algo bastante común en mis pláticas con la gente. Palabras clave como fantasmas, vampiros, hombres lobo y rarezas comenzaron a surgir. Noté un brillo particular de familiaridad, una pasión en sus ojos que me dejó claro que él mismo había experimentado algo en su tiempo. Gabriel, oriundo de Costa Rica, pasó la mayor parte de su vida allí antes de mudarse a Estados Unidos. Cuando le pregunté si alguna vez había visto algo extraño, sus ojos se abrieron de par en par. Sí lo vi, dijo, medio emocionado, medio en un susurro. ¿Alguna vez has oído hablar del cadejo? Yo no lo había hecho, así que mientras él hablaba, hice una búsqueda de imágenes de la palabra en español. Los ojos de Gabriel se desviaron, mirando más allá de mí, mientras relataba la historia de la oscura noche en San José, Costa Rica, cuando tenía solo 10 años. Vivía con su madre, su padre y su hermano mayor en un pequeño suburbio llamado Las Ánimas, que significa Ciudad de Almas Perdidas. La casa familiar era nueva, en una calle con solo 2 casas separadas por varios lotes vacíos. El padre de Gabriel trabajaba en metal, así que se aseguraba de que su hogar estuviera protegido con puertas y ventanas de acero debido a la alta tasa de delincuencia en la pequeña ciudad. El patio trasero estaba rodeado por un muro para disuadir a los ladrones, y tenían un perro guardián Doberman llamado Rambo para vigilar cuando la familia estaba fuera. El perro estaba entrenado para aceptar comida solo del padre de Gabriel, ya que los ladrones solían intentar envenenar a los perros guardianes para entrar a las casas. Había una especie de toque de queda no expresado para los niños después del anochecer. Si no estaban en casa y no tenían a sus padres o un medio de transporte, básicamente debían quedarse en casa donde estuvieran, solo para estar a salvo. Una noche, Gabriel y su hermano Miguel estaban en la casa de su amigo Carlos, que vivía en la única otra casa de su calle. Se quedaron hasta después del anochecer, pero realmente querían irse a casa. Los 2 hermanos discutieron con Carlos y su madre sobre caminar a casa, aunque ambas casas estaban extremadamente bien iluminadas con reflectores. Sin embargo, había unos 75 metros de camino sin iluminar y hierba alta entre ellas. Habían caminado en la oscuridad antes, pero siempre con su madre esperándolos afuera, vigilándolos. Esta vez, no la vieron por ningún lado, lo que hizo que los chicos se sintieran más aprensivos. Mientras continuaba su debate, finalmente su madre salió y comenzó a saludarles para que regresaran a casa. Cuando la vieron, los chicos comenzaron a correr en su dirección, diciendo buenas noches a Carlos y su madre antes de entrar. Aquí es donde las cosas se pusieron extrañas. Cuando los chicos se volvieron para mirar a su madre, ya no estaba. En su lugar, de pie al otro lado de la calle, en medio del campo, y un poco más arriba en la carretera, había un perro. Los chicos redujeron la marcha mientras sus viejas zapatillas raspaban el camino sin pavimentar y cubierto de maleza. Miraron fijamente a la figura oscura a lo lejos, tratando de descifrarla. Pudieron ver que era un perro, lo cual no era sorprendente, ya que tenían un Doberman. Sin embargo, este parecía demasiado grande e imponente para ser su perro. Notaron el destello de una gruesa cadena envuelta alrededor del cuello del perro. El sonido inquietante del metal retumbando impregnaba el aire nocturno. Por un momento, se dijeron a sí mismos que quizás era Rambo, que tal vez se había soltado de su cadena y se escapó. Los hermanos discutieron si era o no Rambo mientras caminaban hacia la casa. Cuanto más se acercaban al lugar donde estaba el perro misterioso, más notaban que parecía crecer en tamaño. Finalmente, se dieron cuenta de que lo que estaban viendo no era su amado Rambo. Los 2 jóvenes se detuvieron en seco. Gabriel miró a Miguel, y en mi estudio,
sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Dijo que, a pesar de todos los problemas en los que se habían metido, era la primera vez que veía a su hermano mayor asustado. En ese momento, no sabían lo que estaban viendo. La cosa que los observaba era un cadejo, lo que tú y yo conocemos como una especie de perro infernal. El perro negro movió su mirada ominosa entre los chicos y su casa, mirando de un lado a otro como si reconociera que, en cualquier momento, tendrían que correr. Se erguía como una pared imponente entre ellos y un refugio seguro. Los chicos sabían que estaban demasiado lejos para llegar de vuelta a la casa de Carlos sin ser atrapados, pero continuar por el camino se sentía como una muerte segura. La mejor oportunidad era regresar por donde vinieron. Se volvieron lentamente y comenzaron a retroceder cuando oyeron que se abría la puerta principal. La madre salió de la puerta con las manos protegiendo sus ojos de los reflectores, arrojando los miedos al viento. Los hermanos tomaron la única decisión posible. Empezaron a correr más fuerte de lo que lo habían hecho nunca para salvar a su madre. La cabeza del perro se volvió hacia ella y se catapultó en el aire, dejando al menos 30 pies en un movimiento aterrador antes de estrellarse violentamente contra el suelo y comenzar su propia carrera frenética hacia la casa. El estruendoso sonido metálico de las cadenas se intensificaba mientras se acercaba. De alguna manera, los chicos lograron llegar a su madre antes de que el cadejo la atrapara y la arrastraron hacia adentro. Cerraron las puertas detrás de ellos y se refugiaron en el interior de la casa. Su madre rezaba en un estado de incredulidad, mientras la puerta principal temblaba con golpe tras golpe del monstruo enfurecido afuera. Después de solo unos momentos de terror agonizante, el ruido cesó de repente, reemplazado por un fuerte claxon que sonaba desde afuera del garaje. El padre de Gabriel les gritó que activaran la puerta del garaje blindada desde dentro de la casa. Miguel accionó el interruptor, abriendo la puerta del garaje, y fue reprendido de inmediato por su padre por dejar salir al perro. Gabriel y Miguel abrieron la puerta principal y miraron a su alrededor, sin encontrar señales del cadejo mientras continuaban investigando. Encontraron a Rambo, el pobre perro, acurrucado y temblando de miedo, escondido en un pequeño espacio debajo del pórtico de su porche. Mientras asimilaba esta intrigante historia, tomaba notas en mi computadora tan rápido como podía. El rostro de Gabriel se iluminó ante mi evidente fascinación con su experiencia. Él me dijo, utilizando mi nombre real, ¿sabes qué? Tengo otra historia para ti. ¿Has oído hablar de La Llorona? Le dije que sí, pero que esa era una historia para otro momento. Mi nombre es Tom, y quería compartirte una historia que guardé para mí durante muchos años. Todo este tiempo ha sido un recuerdo inquietante, y de alguna manera, extrañamente agradable. Vivo en Alabama, pero mis raíces familiares se hunden profundamente en Irlanda. Desde que tenía 5 años, mis abuelos me contaban historias sobre las criaturas de las leyendas celtas, duendes, cambiaformas, hadas, y el tema de esta historia, la Banshee. Siempre tomé a mis abuelos en serio, asumiendo que las leyendas eran verdaderas, hasta mi adolescencia, cuando comencé a crecer, o eso pensaba. Como habrás adivinado, llegó un momento en el que me vi obligado a darme cuenta de que estaba equivocado. La noche antes de mi graduación de la escuela secundaria, mi abuelo falleció debido a un ataque al corazón. Tuve que abrir los ojos a las leyendas una vez más, y esa misma noche me convertí en un verdadero creyente. Como era de esperar, no llegué a la ceremonia de graduación. Opté por quedarme con mi abuela y hacerle compañía. Comprensiblemente, estaba destrozada. Alrededor de las 2 de la mañana, 5 horas después de que falleciera mi abuelo, decidí salir sigilosamente al porche delantero de la casa rural de mi abuela, para fumar un cigarrillo rápido mientras todos los demás dormían. La noche estaba fría e iluminada débilmente por la luz de la luna llena. Después de dar la primera calada al cigarrillo, la gravedad de la situación me golpeó y me derrumbé.
Las lágrimas corrían por mi rostro mientras contemplaba la vida sin el hombre al que había amado y que había crecido junto a mí. Todos los recuerdos llegaron como una oleada, estrellándose en las costas de mi mente. Me llevó un tiempo calmarme, pero eventualmente pude recuperar la compostura. Justo cuando la sensación de energía emocional lavada comenzó a apoderarse de mí, escuché el grito más escalofriante que haya oído en mi vida. Mi cabeza giró frenéticamente, esforzándome por encontrar algo en la tenue luz. Mis ojos se posaron en una mancha de palidez no muy lejos de la casa. Era un vestido blanco largo y fluido. Al analizar la figura inesperada, pude ver mechones de pelo negro largo bailando en el viento, ocultando el rostro misterioso de una mujer. Una palabra se adelantó en mi mente mientras buscaba desesperadamente una explicación: Banshee. Mientras observaba, noté otra figura junto a la mujer. Después de enfocar mis ojos en ella, pude ver claramente que era mi abuelo, justo allí a pocos metros de distancia de mí, 5 horas después de que lo llevaran en ambulancia para que se cumplieran sus últimos deseos. Miraba con anhelo hacia la casa, mientras la mujer miraba hacia la distancia. Los observé petrificado durante lo que pareció una eternidad, antes de que la Banshee girara repentinamente la cabeza para encontrarse con mis ojos. Mi corazón pareció detenerse cuando los detalles de su leyenda volvieron a mí. Se decía que la Banshee era algo así como un ángel de la muerte que aparecía para señalar la muerte de alguien. Algunos dicen que aparece para llevarse vidas. Unos segundos después, soltó otro grito sobrenatural, mientras mi abuelo levantaba la mano para despedirse de mí una última vez. Los dos desaparecieron ante mis ojos, dejándome solo en la oscuridad. Después de esa noche, la forma en que veía las cosas cambió para siempre. Me di cuenta de que el mundo que pensamos que conocemos es demasiado extraño para hacer afirmaciones sólidas. Este evento marcó lo que siento fuertemente que será una tendencia en mi vida. Tengo la corazonada de que mi futuro albergará muchos encuentros más extraños. Ya he tenido algunos más. Hace un año conocí a un hombre muy interesante que eventualmente se convirtió en un buen amigo para mí. Lo llamaré Christian, para proteger su identidad. Ambos teníamos antecedentes militares, así que naturalmente hablamos sobre algunas de nuestras experiencias en esas vidas pasadas. Tenía una historia inesperadamente inquietante para contar, y cuando más tarde conseguí este canal en funcionamiento, le pregunté si podía compartirla contigo. Así que aquí vamos. Todo ocurrió en una base militar no revelada, ubicada en las húmedas junglas de una remota isla. Christian recuerda que la naturaleza estaba inusualmente silenciosa durante al menos una semana antes del incidente. El personal destacado allí atribuyó el silencio a un cambio de estación o algo así. Había informes de avistamientos extraños, animales que se movían rápidamente que nadie podía explicar. Cualquiera que mencionara estas cosas generalmente era ridiculizado por sus compañeros soldados. Los avistamientos eran notablemente inconsistentes entre sí. Algunos veían grandes ojos, otros veían ojos pequeños. Algunos escuchaban algo grande que se movía ruidosamente por el bosque. Otros escuchaban sonidos de algo pequeño y ligero que se arrastraba entre los arbustos. Nadie había visto nada que valiera la pena defender en una discusión inevitable, y mucho menos perder la reputación por ello. Christian escuchó todos los informes debido a que era el sargento de guardia en ese momento. Cualquier persona que viera u oyera algo fuera de lo común, algo que pudiera afectar potencialmente la seguridad de la base, normalmente acudía a él para que lo anotara y registrara. Nunca tomaba en serio los informes más fantasiosos lo suficiente como para escribirlos, pero sin que los soldados preocupados supieran, algunos venían solo para hablar sobre lo que había sucedido fuera de registro, lo que generalmente terminaba con intercambio de historias de fantasmas. En la noche en cuestión, Christian y su equipo estaban en el lado lejano de la isla, en un área completamente inhabitada, donde no se podía encontrar presencia humana durante cientos de millas en todas direcciones. Por esa razón,
El ejército eligió esa ubicación para almacenar sus armas y explosivos. Christian y un compañero, al que llamaré Enrique, estaban realizando las revisiones nocturnas en las áreas de almacenamiento, que estaban varias millas adentrándose en la zona deshabitada. La jungla seguía extrañamente silenciosa, pero eso les beneficiaba, ya que su misión era detectar a agentes de inteligencia extranjeros o algún grupo de refugiados que llegaba a la costa. Estaban en una fila que descansaba en el valle entre dos montañas, bordeado por colinas gigantes, espesas y rocosas, con hierba alta. Mientras conducían lentamente con las ventanas abiertas de su Humvee, escucharon un golpe pesado proveniente del bosque, un sonido totalmente inesperado y antinatural, que se emitía claramente desde el crecimiento enredado. El primer golpe llamó la atención, pero rápidamente le siguieron otros ruidos. Enrique apagó los faros y apagó el motor para poder acercarse sigilosamente a lo que sea que estuviera ahí afuera. Sabían que cualquiera que intentara navegar por la densa vegetación tendría que hacerlo con cuidado, tomando tiempo para evitar lesiones. Pero sorprendentemente, podían escuchar el sonido de pasos rápidos moviéndose a través de la alta hierba. Después de unos momentos, el sonido comenzó a moverse paralelamente a la carretera. Encendieron el vehículo y comenzaron a perseguir el ruido con solo sus luces bajas, antes de detenerse repentinamente. Al principio pensaron que habían perdido la pista de lo que fuera que estuviera allí, así que encendieron los faros, asumiendo que era un ciervo o algo así, y continuaron una distancia por la carretera. Mientras Enrique encendía las luces altas, ambos notaron algo en la distancia, aproximadamente a 30 yardas de distancia. Una criatura humanoide que saltaba hacia la carretera y luego hacia la maleza al otro lado. Era gris, tenía más de 2 metros de altura y una cabeza ovalada pequeña. Sus movimientos eran demasiado ágiles para su tamaño. La mejor manera en que Christian podría describir su movimiento era como la de una rana increíblemente ágil. Al ver a la criatura, Christian sintió instantáneamente que le habían dado un puñetazo en el estómago. Su corazón se hundió tan rápidamente que la adrenalina comenzó a correr tan rápido que empezó a sentir náuseas al borde del vómito. Lamenta el hecho de que ninguno de los dos tuvo la voluntad de perseguir a la criatura, pero la sensación de estar en una clara desventaja era absolutamente petrificante. La idea de que estaban acechando a algo planteó la pregunta: ¿estaban cazando o siendo cazados? Sea lo que fuera, el monstruo definitivamente tenía la ventaja táctica de posición y movilidad. Christian y Enrique dieron la vuelta con su camioneta y se alejaron a toda velocidad hacia la noche. El bosque permaneció en silencio durante al menos otra semana, volviendo a los sonidos monótonos de la vida silvestre local. Tenía 24 años y vivía en Filipinas. Quiero compartirte una historia que no es exactamente mía, sino que mi papá me la contó hace algunos años. Todo ocurrió cuando yo tenía solo 1 año. En ese momento, vivíamos en una zona bastante rural donde todos se conocían, y teníamos muchos parientes cercanos que vivían en el mismo grupo de vecindarios. Un día, mi papá estaba afuera en el patio trasero regando las plantas, ocupado con sus propios asuntos. De repente, notó un ave negra inusualmente grande posada en un viejo árbol. Las ramas de ese árbol colgaban bajo, así que mi papá pudo ver mejor al ave de lo que probablemente hubiera querido. Al principio, no pensó mucho al respecto, pero pronto se dio cuenta de que los ojos del ave eran de un rojo intenso, no brillante ni nada por el estilo, sino más bien como si estuvieran gravemente inyectados en sangre. El ave se quedó allí mirándolo, devolviendo la mirada inquisitiva de mi papá con la misma intensidad con la que él la observaba. Mi papá se sintió inquieto, pero pronto volvió a su trabajo después de regar y salió unas horas más tarde cuando ya era de noche. Regresó afuera para hacer más quehaceres en el patio. La disposición de nuestras casas creaba una especie de callejón
con una cerca que separaba nuestra casa de la de al lado. Mi papá estaba terminando cuando alcanzó a ver algo pequeño correteando por el callejón, haciendo un chapoteo en un charco de agua. Dado que teníamos una mascota en ese momento, una tortuga de orejas rojas, pensó que tal vez la tortuga se había salido de su tanque y estaba tratando de escapar. Se acercó al oscuro callejón y, al inspeccionar más de cerca, descubrió al culpable. Extrañamente encontró un cangrejo grande de algún tipo. No era una vista común en mi área, y lo más extraño fue que, a la tenue luz que provenía de la parte trasera de nuestra casa, mi papá pudo ver los ojos del cangrejo, y eran del mismo color rojo intenso que los del ave que había visto antes. El cangrejo se detuvo en seco, y lo miró fijamente con la misma mirada intensa que tuvo en su encuentro con el ave. Mi papá dejó rápidamente lo que estaba haciendo y volvió adentro de la casa, bastante desconcertado por otro avistamiento de animales extraños. Al día siguiente, mi papá fue a hablar con los ancianos del vecindario acerca de lo que había visto. Le dijeron que era un aswang. Si no lo sabías, las historias de aswang están por todas partes en Filipinas, especialmente en áreas rurales. Básicamente, son el equivalente filipino de los vampiros en la mitología occidental. Se dice que son cambiaformas con gusto por las entrañas humanas y animales, pero su manjar más buscado es la carne de un niño por nacer. Las leyendas cuentan que el aswang se arrastraría por los techos por la noche en busca de mujeres embarazadas. Cuando encontraba a una, se posaba sobre la madre expectante mientras dormía, introduciendo su lengua prensil y extrañamente larga por alguna abertura en el techo para succionar al bebé directamente desde su vientre. Resultó que mi madre estaba embarazada de mi hermana menor. Uno de los ancianos afirmó que sabía que el aswang había visitado nuestra casa. No sé cómo obtuvo esa información, pero insistió en que este aswang en particular no estaba tratando de comerse a mi hermana. Más bien, según él, simplemente le gustaba estar cerca de mujeres embarazadas, porque encontraba su aroma de alguna manera embriagador. Mi papá dijo que, aunque aún era inquietante, se sintió aliviado de no estar lidiando con una criatura que quisiera hacerle daño a su familia. Mi hermana nació sin problemas y nunca volvimos a saber de esa criatura, según mi conocimiento.